nos vinimos para la ciudad de Mendoza. Estamos por atravesar uno de los lugares más emblemáticos que tiene la capital de la provincia. Miren lo que es este tremendo atardecer que estamos viendo acá en Potrerillos. Y comenzamos los preparativos para salir del país. Y ahora ya nos vamos rumbo a encontrarnos con dos parejas de viajeros. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Para quienes recién se están sumando al canal, les contamos que nosotros llevamos viajando desde enero del 2020 y después de haber viajado 2 años y medio a bordo de la Hakuneta 1.0, volvimos a la Argentina para cambiar nuestro motorhome que está acá atrás. Anduvimos por Córdoba cuando lo fuimos a buscar, estuvimos con la familia de Santi en el Trébol Santa Fe, después pasamos por San Luis a ver a mi familia y ahora finalmente estamos en Mendoza haciendo la última parada familiar, que tengo también familia acá. Pero en el video anterior les estuvimos mostrando lugares que estuvimos recorriendo en la provincia de Mendoza que son increíbles. Si aún no lo hicieron, vayan a verlo porque Mendoza nunca decepciona. Y en el video de hoy les vamos a seguir mostrando lugares increíbles de esta hermosa provincia y acompáñanos porque son nuestros últimos días, horas en Argentina. Después de haber visto el partido de tenis, nos volvimos para la montaña. El día de hoy está espectacular. Hemos llegado a Potrerillos y vengo con un copiloto de lujo que lo voy a invitar a que se filme y salude a la cámara. Bueno, después. Y Agustín, ¿cómo están las empanadas? Muy rico. ¿Están ricas? ¿Le querés contar a la gente qué vamos a hacer después de comer? Ir a investigar. ¿Ir a investigar la montaña? Acabamos de terminar de comer y vamos a salir a andar por expedición con Hakuna Matata por el mundo. ¿A dónde vamos a ir, Agustín? Acá estamos en la pileta. Una pileta que encontramos. Desértica. Hay mucha caca. Hay que tener cuidado de las cacas. Tremenda la vista. Y bueno, me voy a explorar con los chiquitines. Que es este tremendo atardecer que estamos viendo acá en Potrerillos. Hemos pasado un día espectacular con la familia. De montaña nevada, ahí es una cosa que lo hemos estado mirando y contemplando todo el día. Está para una postal Fabulosa la montaña. Así que con esta postal nos despedimos una vez más
de Potrerillos nos volvemos a Mendoza a compartir los últimos momentos con la familia. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con los Hakunitos? Viendo lo tuyo. ¿Ya está lindo para dormir? ¿Qué están viendo? Esto. Videos. ¿Hakuna Matata por el mundo? Muy bien. Hasta mañana. Bueno, Estamos despidiendo que va a ser la Hasta mañana. mañana. ¿La última noche? Creo. ¿Vas a dormir acá con tus sobrinos? ¿Me hacen lugar acá? Buen día, Hakuneros, ¿cómo andan? Seguimos en Mendoza. Hoy va a ser, creo que nuestro último día con la familia, ¿no? Creemos. Venimos así como siempre. Ya saben que tenemos más despedida que los chachaleros, así que... Así que bueno, estamos organizando todo, ya cargamos el motorhome, me estamos acomodando. Y tenemos una sorpresa porque se viene un encuentro con dos parejas de viajeros que hace rato que lo venimos organizando. Todavía no sabemos bien ni cuándo ni cómo. Y estamos probando con un monitor de 20 pulgadas a ver qué tal queda acá. De tamaño nos parece que va bastante bien porque habíamos probado uno que era un poco más grande pero molestaba para pasar. Y estamos probando a conectar el Chromecast y el parlante a ver si logramos que se escuche, porque el problema es que televisores, el más chico que viene es como de 24 me parece, que queda muy grande, y este es un monitor de 22, pero el tema es que estos monitores no tienen parlantes. Hay algunos monitores con parlante, pero salen bastante caros. Así que queremos ver si podemos conectar por Bluetooth el parlante y solucionarlo. Para la ciudad de Mendoza. Estamos por atravesar uno de los lugares más emblemáticos que tiene la capital de la provincia, que es ingresar al Parque San Martín, cruzando los famosos portones. Es hermoso. Ahora las hojas están bien secas, pero el otoño en el parque es hermoso y el verano también, porque hay muchísimos árboles y el contraste de colores que hace que sea un lugar re lindo para disfrutar de la naturaleza. ¿Qué tal la vista del almuerzo de hoy, ¿Volvimos a la ensaladita? Vamos a comer una ensaladita, y que era la que nos íbamos a comer el otro día cuando nos agarró la nieve en el video anterior. Estamos en estos momentos en el Rosedal. Este lago está dentro del Parque General San Martín, y esa construcción que se ve hacia allá atrás es el Club Regatas de Mendoza. Y en este lago es donde se practican o se compiten las regatas. Miren, salimos a recorrer el parque y acá nos encontramos con varios puestos de comida, y acá ofrecen panchuque. Esto lo habíamos visto en Tucumán, que es la salchicha envuelta en una masa, pero no sabía que acá en Mendoza también se vendía. Y aprovechando el tremendo día que hace, salimos a caminar por el parque y les vamos a mostrar el parque con el dron, porque hemos visto unas imágenes en internet y se ve fabuloso.
almorzado y disfrutado un ratito de ese calorcito de invierno. Dura poquito acá, porque ya en un rato empieza a bajar el sol y se pone helado. Nos vamos ahora hacia otra parada imperdible acá, el Cerro de la Gloria. Qué lindo que está el día. Y está, ahí le voy a dar vuelta a la cámara, está bastante concurrido el Cerro de la Gloria, ¿eh? Sí, ya llegamos a la parte, digamos, al estacionamiento de arriba, pero nosotros subimos en la camioneta, pero es muy común que suba la gente caminando, corriendo, en bicicleta. Nos cruzamos a varias personas ahí haciendo actividad física y ya les vamos a estar mostrando un poquito más de acá. El momento ñoño del Cerro de la Gloria. Fue inaugurado en el año 1914 en el aniversario número 97 de la batalla de Chacabuco, que fue una batalla crucial cuando fue el cruce de los Andes, ¿sí? Para volver un poco atrás en el tiempo, en el año 1817, las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata y algunos chilenos que estaban exiliados acá en Mendoza, al mando del general José de San Martín principalmente, cruzan la cordillera de los Andes, ese es el famoso cruce de los Andes, para afirmar la independencia de Argentina, liberar a Chile y liberar a Perú. Acá en el cerro, que tiene una... Acá el Cerro de la Gloria, que tiene una altitud de 980 metros sobre el nivel del mar, tiene el monumento al Ejército de los Andes en conmemoración al aniversario del cruce de los Andes. Y comenzamos los preparativos para salir del país. Estábamos viendo el tema del gas y venimos calculando que nos debe quedar muy poquito, así que... La última vez cargamos en Uruguay. 5 kilos habíamos cargado. Exactamente, y que estaba muy bueno porque no necesitabas cambiar toda la garrafa, sino que te cargaban lo que vos querías. Y le calculamos, como en Uruguay era bastante más caro, para que nos alcance para salir de Uruguay, y todavía tenemos, pero bueno, le debe quedar muy poquito. Así que decidimos cambiarla, vamos a buscar una YPF, así nos vamos de Argentina con la garrafa llenita. Y mientras tanto, viendo en el mapa de fronteras de ASIS 365, ASIS 365 es el seguro de viaje que nosotros tenemos, que recuerden que se usan el código Hakuna 365, que está en la descripción de este video. Tienen un 5% de descuento contratando su cobertura y además tienen un mapa de fronteras, que es donde van actualizando información de todos los países para ver cuáles son los requisitos a la hora de viajar. Cosas que yo no me preocupo porque sé que mi ñoña favorita me averigua todo. Y ahí abajo en ese anfiteatro que se llama Frank Romero Day se hace la fiesta de la vendimia. Me están contando acá por Cucaracha Interna. ¿Has venido alguna vez a la fiesta de la vendimia? No. ¿No? No, siempre quise, pero nunca se dio. Nunca viví en Mendoza capital. Yo nací en General Alvear, al sur de Mendoza, unos 270 kilómetros más o menos, y me fui a los 5 años. Y después siempre viví en San Luis. Entonces, no sé, nunca. ¿Cómo puede ser? Una mendocina. Y debe haber un montón de gente que puede no haber venido nunca a la fiesta de la vendimia. Bueno, lo vamos a anotar dentro de las cosas pendientes. Por un lado, cargando combustible, y en segundo lugar, tenemos que cargar la garrafa. Vamos a cargar la garrafa, y esto sí que no está cómodo, pero bueno, la garrafa se cambia una vez cada 4 meses. Tenemos que bajar las bicis porque la garrafa está metida ahí atrás. Así que bueno, cuando termine de cargar combustible nos vamos a estacionar ahí de costadito y vamos a sacar todo. Bueno, al final con sacar solo una bici fue suficiente. Pagamos 628 pesos la garrafa de 10 kilos y la verdad que un lujazo. Estoy riendo de que en Uruguay salía, creo que eso, el kilo, ¿o no? Y en Uruguay valía, sí, 109, en Uruguay valía 500 y algo el kilo de gas. O sea, valía 500 pesos argentinos más o menos, sí, por unos kilo. 5.000 pesos la garrafa, y acá las pagamos 628, una locura. Hacer la prueba de la espuma.
Perfecto. Bueno, tanque de combustible lleno, garrafa cambiada. Nos vamos a comprar algunas provisiones argentinas como yerba, por ejemplo. Esta vez nos vamos a llevar una botellita de vino también, que en Brasil no nos habíamos llevado. Seguimos con los preparativos y con la puesta a punto. Creo que son los últimos. Compramos una linga, que la otra la habíamos cortado con nuestros amigos Gaby y Domi en Brasil, así que la repusimos. Un soporte para el celular, que el otro no daba más. Y me compré un medidor de cubiertas para ver. Es que lo vi ahí en la caja tipo de chicle, pero me parece re útil para medir la presión de las cubiertas, y ahora tenemos que controlar también la presión de los pulmones neumáticos, así que lo vamos a usar mucho. A ver la prueba. Ah, mira qué copado. Ahí cuando le apoyas esto, sale la barrita y marca. Tiene 54 libras. ¿Cuál es el máximo de estas cubiertas? 58. Y a ver cuánto tienen los pulmoncitos. Esto creo que no lo mostramos. Y acá se infla el pulmón neumático. Tiene 75 libras. ¿Estamos bien? Espectacular. Finalmente llegó el momento de despedirnos de mi familia. Qué difícil que son estos momentos. La pasamos hermoso y cuesta despedirse, pero bueno, es parte de la vida, así que esperamos verlos pronto. Les mandamos un beso muy grande a toda nuestra familia y se acabaron las visitas familiares, que duraron bastante, pero bueno, ya ahora se acercan momentos donde no sabemos por cuánto tiempo vamos a ver a la familia. Así que hicimos una recarga de energías impresionante y ahora ya nos vamos rumbo a encontrarnos con dos parejas de viajeros. Yo estoy muy ansioso. Que esto se va a poner muy interesante, así que allá vamos. Miren cómo está cubierta toda la montaña. Dicen que cuando está así tapada es porque se viene nieve. Para el día de hoy está pronosticado sonda. Nos agarró el sonda en 2 oportunidades o más, no sé, en Catamarca el año pasado y en Tucumán cuando habíamos ido a la ciudad sagrada de los Quilmes también. Y hoy nos enteramos acá que es muy probable que cuando haya sonda acá abajo, arriba nieve muchísimo, así que qué emoción. Miren los chicos de la ruta y el Chess Team, qué tremendo equipo para ir a la montaña. Hola Guillote, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Muy bien. Hola Chess Team, ¿cómo andan? Buenas, bienvenidos al no sé cómo trip. Bueno, y con este tremendo equipo, mirá la montaña nevada allá atrás. Nos vamos para Chile, se viene mucho frío, mucha montaña. ¿Cruce de país? ¡Qué aventura! ¡Mucha aventura! ¡Mucha adrenalina! Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, dos seres sencillos.